Que el Señor te bendiga y te guarde, le haga resplandecer su rostro sobre ti, traiga sobre ti paz. Esta noche yo quiero compartir con ustedes esta enseñanza de la Escuela de Liderazgo, porque me llama mucho la atención este pasaje. Sé que la semana pasada hablaron acerca de Samuel capítulo 9, pero quiero leer todo ese pasaje porque tienen tremendas enseñanzas. Quiero que me acompañe a primero de Samuel capítulo 9, vamos a leer. Yo lo voy a leer en la traducción viviente y luego el capítulo 10 lo vamos a leer para poder conocer y compartir. Aquí hay asientos, hija. Siéntense aquí, adelante. Este pasaje, capítulo 9 de primera de Samuel, vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Lea su Biblia, acompáñeme usted también que nos está viendo por la pantalla. Dice la palabra del Señor: había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiá, de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl era un hombre muy apuesto en Israel. Era tan alto que los demás, más alto que los demás, era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Cierto día los burros de Cis se extraviaron y él le dijo a Saúl: lleva un siervo contigo y va a buscar los burros. Así que Saúl tomó un siervo y anduvo por la zona montañosa de Efraín, por la montaña de Salisa, por el área de Salim y por toda la tierra de Benjamín. Pero no pudieron encontrar los burros por ninguna parte. Finalmente entraron a la región de Suf y Saúl le dijo a su siervo: volvamos a casa. Es probable que ahora mi padre esté más preocupado por nosotros que por los burros. Pero el siervo le dijo: se me ocurre algo. En esta ciudad vive un hombre de Dios. La gente lo tiene en gran estima, porque todo lo que dice se cumple. Vayamos a buscarlo, tal vez pueda decirnos por dónde ir. Pero no tenemos nada que ofrecerle, respondió Saúl. Hasta nuestra comida se acabó y no tenemos nada para darle. Fíjense, el pueblo de Israel tenía un entendimiento de que cuando iban a consultar al profeta, ellos no podían ir con las manos vacías. Tenemos que entender que Dios, en su infinita misericordia, ellos tienen ese entendimiento. Si ustedes, aún la gente secular, cuando vas al brujo, ¿no? La gente ha ido a un hechicero, a un brujo, se van a dar cuenta que tú no vas donde el brujo con las manos vacías. Él te va a pedir ofrendas, él te va a pedir un dinero aparte del trabajo que está haciendo. Entonces dice el versículo 8: bueno, dijo el siervo, tengo una pequeña pieza de plata, al menos se la podemos ofrecer al hombre de Dios y ver qué pasa. En esos días, si la gente quería recibir un mensaje de Dios, decía: vamos a preguntarle al vidente, porque los profetas solían ser llamados videntes. Está bien, aceptó Saúl, hagamos el intento. Así que se encaminaron hacia la ciudad donde vivía el hombre de Dios. Y al ir subiendo la colina hacia la ciudad, se encontraron con unas jóvenes que salían a sacar agua. Entonces Saúl y su siervo les preguntaron: ¿se encuentra aquí el vidente? Sí, le contestaron, sigan por este camino, él está junto a las puertas de la ciudad. Acaba de llegar para participar de un sacrificio público que se realizará arriba en el lugar de adoración. Apúrense para que lo puedan encontrar antes de que suba a comer. Los invitados no comenzarán a comer hasta que él llegue para bendecir los alimentos. De modo que llegaron a la ciudad y mientras entraban por las puertas, Samuel iba saliendo hacia ellos para subir al lugar de adoración. Ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel el día anterior: mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín, úngelo para que sea el líder de mi pueblo Israel. Él los librará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Versículo 17 dice: cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: este es el hombre del que te hablé, él gobernará a mi pueblo. Justo en ese momento Saúl se acercó a Samuel a las puertas de la ciudad y le preguntó: ¿podría decirme por favor dónde está la casa del vidente? Yo soy el vidente, contestó Samuel. Sube al lugar de adoración delante de mí. Allí comeremos juntos. En la mañana te diré qué quieres saber y te enviaré de regreso.
No te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días, porque ya los encontraron. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Saúl le responde: pero yo solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Luego Samuel llevó a Saúl y a su siervo al comedor y los sentó en la cabecera de la mesa. Y así los honró más que a los 30 invitados especiales. Fíjese, cuando usted tiene a alguien invitado en casa, la cabecera de la mesa significa la parte de adelante. Usted tiene una mesa cuadrada, siempre en la cabecera está la persona más importante. Aprenda, el papá se sienta ahí. O cuando no está papá, la mamá debe sentarse ahí. Entonces, dice la palabra: después Samuel dio instrucciones al cocinero para que le sirviera a Saúl el mejor corte de carne, la porción que había sido reservada para el invitado de honor. El cocinero trajo la carne y la puso frente a Saúl. Adelante, come, le dijo Samuel. Lo había apartado para ti aún antes de que invitara a los demás. Así que ese día Saúl comió con Samuel. Cuando bajaron del lugar de adoración y regresaron a la ciudad, Samuel llevó a Saúl a la azotea de la casa y ahí le preparó una cama. Al amanecer del día siguiente, Samuel llamó a Saúl: levántate, es hora de que sigas tu viaje. Así que Saúl se preparó y salió de la casa junto a Samuel. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl que mandara a su siervo que se adelantara. Después de que su siervo se fue, Samuel dijo: quédate aquí, porque he recibido un mensaje especial de Dios. El capítulo 10, versículo 1 sigue la historia y dice: entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y le dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel. Tu posición, dice, su posición más preciada. Cuando me dejes hoy, verás a 2 hombres junto a la tumba de Raquel en Selsa, en los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán que los burros fueron encontrados y que tu padre dejó de preocuparse por ellos, pero ahora está preocupado por ti y está preguntando: ¿han visto a mi hijo? Cuando llegues al roble de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que van de camino a Betel para adorar a Dios. Uno llevará 3 cabritos, otro tendrá 3 panes y el tercero un odre lleno de vino. Los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán 2 panes, los cuales debes aceptar. Cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa con pandereta, con flauta y una lira, y estarán profetizando. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedieran estas señales, haz lo que debes hacer. Dice, miren hermano, dice: después de que venga la unción sobre ti, haz lo que tengas que hacer, porque Dios está contigo. Luego desciende a Gilgal delante de mí. Allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Mientras Saúl se daba la vuelta para irse, Dios le dio un corazón nuevo. Y todas las señales que Samuel le dio, todas se cumplieron en ese día. Cuando Saúl, su siervo, llegó a Gibea, vieron un grupo de profetas que les acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Cuando los que conocían a Saúl se enteraron lo sucedido, exclamaron: ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Cómo se convirtió el hijo de Cis en profeta? Además, uno de los que estaban allí dijo: cualquiera puede convertirse en profeta sin importar quién sea su padre. Este es el origen del dicho: hasta Saúl es profeta. Cuando Saúl terminó de profetizar, subió al lugar de adoración. ¿Dónde han estado?, les preguntó el tío de Saúl a él y a su siervo. Estábamos buscando los burros, le respondió Saúl, pero no pudimos encontrarlos, así que acudimos a Samuel para preguntarle dónde estaban. ¿Y qué dijo?, le preguntó su tío. Nos dijo que ya habían encontrado los burros, contestó Saúl. Pero Saúl no le contó a su tío lo que Samuel había dicho acerca del reino. Esta es la palabra de Dios. Qué tremenda historia, me llama mucho la atención. Algo que yo quiero compartir con ustedes, hablando acerca del liderazgo,
Hoy nuestra nación está sufriendo una carencia profunda de líderes. ¿Cómo yo sé que nuestra nación está bajo una carencia profunda de líderes? Porque nuestra nación escogió a una persona ignorante para ser presidente. Uno de los Churchill, uno de los líderes mundiales, dijo una vez: nunca los animales van a escoger al más inútil de ellos para que los dirija. Miren lo que dice: nunca los animales escogerán al animal más inútil que todos ellos para que los dirija. ¿Qué ha pasado con nuestra nación? Nuestra nación está entrando en una decadencia tan profunda que son capaces ellos, que fueron capaces de escoger una persona ignorante, una persona que no sabe hablar, una persona que no tiene preparación. Es penoso que mucha gente diga: no, pero tenía una maestría. Hoy en este país lamentablemente podemos comprar títulos. Por eso es importante que te puedas preparar, que te puedas educar, que nosotros, hermano, una de las cosas que también me llamó la atención, o que nosotros éramos, yo aborrecía mucho el hecho de que nosotros hemos tenido programa de radio, hemos tenido programa de televisión, y el programa de radio, algo que me llama la atención, que nosotros presentábamos el programa, compartíamos una palabra y los demás programas venían a hablar, a criticar o a hablar de lo que habíamos compartido. Los programas de televisión cristianos en nuestra ciudad eran saludos para fulano, recaditos para sultano, han pedido esta canción, y todo el programa era eso. ¿Cómo tú? O sea, imagínense el pueblo cristiano estando en esa condición. Por eso es importante, yo le decía, para poder servir a Dios tienes que terminar una carrera. Y si no has terminado una carrera, tienes que entrenarte en una de ellas. Por eso yo quiero pedirle a usted que va a servir a Dios, sigue entrenándose. Yo felicito a pastora Pamela, está a punto de culminar su maestría. Jackie terminó la maestría. Hay varias personas en nuestra iglesia que han comenzado a prepararse, porque sabes que el momento que dejas de prepararte, comienzas a descender. Y yo quiero darles algunas características, porque el liderazgo secular o natural no tiene que ver con el liderazgo espiritual. Yo quiero que ustedes sepan, alguien me puede decir: no, pero ese es el Antiguo Testamento. Nosotros como iglesia creemos, uno de nuestros postulados de fe poderoso es, yo quiero que tú sepas, nosotros como iglesia creemos en todas las escrituras. Creemos en la Torá del Antiguo Testamento, que llaman las personas la Torá del Padre, y creemos en la Torá del Hijo y la Torá del Espíritu Santo, que llaman el Nuevo Testamento. O sea, mucha gente cree que el Antiguo Testamento no sirve. Yo le diría a las personas que niegan el Antiguo Testamento: entonces no recojas ofrendas, primicias. No recojas eso en tu iglesia, porque si tú niegas el Antiguo Testamento, tú no tienes forma de enseñarle a las personas acerca de las primicias. Las primicias son, hermano, las primicias y los diezmos están establecidos no desde la ley. La gente piensa que el Antiguo Testamento tiene que ver con la ley. Y no, lo que la palabra de Dios establece es que Dios nos dio instrucciones. Recuerde, Dios es un Dios de instrucciones. Él no te va a pedir que hagas cosas sin haberte dado una instrucción. Y fíjense cómo a Saúl, ¿no? Saúl se encuentra, Dios utilizó un pretexto para hablar de Dios con Saúl. En primer lugar, dice la palabra, había un hombre, ¿no? Y hablan de Saúl como hijo de Cis. ¿Saben qué cosa? El liderazgo es necesario dentro de la iglesia y en el mundo espiritual cuando tú tienes un padre. Cuando tú estás, en otras palabras, bajo autoridad. No puedes tener autoridad si tú no estás bajo autoridad. Hace 2 semanas yo estaba sentado con mi autoridad espiritual. Yo me senté a la mesa con él, lo invité a tomar desayuno y saqué un sobre y le dije: estos son los diezmos. Y él me dijo: no, mira, él es así. Y yo le dije: quiero que me recibas los diezmos. Estos son mis diezmos. Y hermano, puede que me faltaba. Yo ese fin de semana tenía que pagar la renta de mi casa, de mi familia. Pero yo dije: Señor, si hoy no lo hago, porque uno comienza, no, es que me falta. Y entonces la gente no entiende que tú tienes que entender que el líder cristiano tiene que ser un líder de fe. Si tú no tienes fe, tú no tienes liderazgo. En el mundo espiritual tú tienes que tener fe por encima de las cosas. Porque tú no puedes llamarte un líder si tú no eres un hombre, una mujer de fe.
Y el primer fundamento que yo les dije, el primero que le dije, tiene que estar bajo autoridad. La Biblia dice, y Saúl era hijo de Cis. ¿De quién eres hijo? Tú que me estás viendo. Hay gente que dice, no, Jehová es mi pastor, nada me faltará, yo no me sujeto a nadie. Y usted va a encontrar llaneros solitarios en el mundo entero. Y el llanero solitario es el que va solo. Lo único que tiene es su amigo toro, ¿no? Por eso es un llanero solitario. No le rinde cuentas a nadie. Él no se sujeta a nadie. Él hace lo que le da la gana. Y de esa gente usted tiene un montón. Y en este país, hermano, sobre todo esas bandas, ¿no? Los que tocan, lo llamo el chicharrón, ¿no? Se andan por todo sitio. A nadie le rinden cuentas. Y tienen una vida corrompida. No todos, ¿no? Pero la gran mayoría de ellos que no le rinden cuentas a nadie. Y en el liderazgo tú necesitas rendir cuentas. Hay gente que no le gusta decir, no, pero ¿cómo le voy a decir? ¿Yo qué le voy a pedir permiso? Hermano, tienes que estar bajo autoridad. Hay gente que ha tenido accidentes de tránsito porque no fueron capaces de levantar la mano y decir, pastor, estoy viajando, écheme una bendición, pastora, estoy yendo. Hay una hermana que siempre viaja a los Estados Unidos, pastor, bendígame. Y cada vez que llega esa mujer llega con bendición. Entonces, yo quiero que usted entienda eso. O sea, el liderazgo es... ¿Por qué Dios escoge a Saúl? Porque Saúl, dice, era hijo de Cis. Era un hombre que rendía cuentas a alguien. No era, hermano, un payaso que hoy vemos en la sociedad. Por eso le decía, el reflejo de nuestra nación es el reflejo de la iglesia. Por eso es que escogieron, hermano, yo le llamo el sombrero luminoso, ¿no? Porque escogieron un ignorante, perdóneme, un ignorante que no sabía ni hablar. ¿Cómo en la nación peruana? Fíjese, hermano. Y esto le puede chocar a la gente, le puede dar dolor de estómago. Lo siento mucho. Tenías a una muchacha, yo no soy fujimorista, que había sido educada en los Estados Unidos, con otra mentalidad. Y tenías a un tipo, hermano, que lamentablemente los medios de comunicación le filmaban lo que sembraba. Nunca sembró, nunca trabajó. Era un dirigente sindical que vivía, hermano, del sindicalismo. No trabajaba, nunca asistió al trabajo, no tenía una profesión, no tenía un liderazgo. Pero la gente, fíjese, la gente prefirió, no quería, su odio fue tan grande que prefirieron, hermano, tomarse el veneno. Fíjese la capacidad, la iglesia cristiana hizo eso. Entonces, tú te das cuenta, dices, la carencia de liderazgo. Pues es importante que usted sepa, tenga liderazgo. Otra vez, hermano, los animales nunca escogen como líder al más inútil que todos ellos. Siempre escogen al más fuerte. Por eso usted como líder tiene que estar por encima de su gente. Usted tiene que orar por encima de las personas. Usted tiene que ayunar. Usted tiene que conocer la palabra. Usted tiene que tener mayor unción, mayor revelación que ellos. Por eso eres su líder. Aunque no me diga amén, hermano, ese sí. Por eso es importante, usted es el líder. La gente tiene el deseo de seguir a esa persona. Tú le preguntas algo y no sabe nunca nada. Entonces, si tu discípulo te hace una pregunta, ahora no todos conocemos todo, le decimos, ¿sabes qué? Mañana te puedo contestar. Pero siempre tienes que estar pensando mejor, sabiendo mejor las cosas, teniendo una visión más amplia de todas las cosas. En segundo lugar, yo le decía, tiene que ser un hombre de fe. Dice la palabra que su padre lo mandó, hermano, a buscar unas burras. Cuando tú ves a Saúl, ¿por qué Dios escoge a Saúl? Ciertamente, hermano, hay algo que nosotros debemos entender, que él fue, cuando tú vas a hacer algo, él sale a buscar. Tú no sales a buscar algo si tú no vas a hacer algo, si tú no crees en tu corazón. Yo felicito a Jessica cuando emprende y hace su negocio, y a los chicos que están haciendo, y a Mavi cuando ellos no se quedan con las manos cruzadas. Ángel dice, no, voy a salir, y damos ese paso de fe sabiendo que Dios nos va a ayudar. Salimos, hermano. A veces la gente dice, es que no voy a la iglesia, pastor, y si me roban, y si me caigo, y si no hay, y comienza la gente. Yo conocí una persona, ¿no? Tenía él tenía el dinero para comprarse una cama buena, y decía, es que no, y que si las polillas se comen, y si no, y si compro mal, o sea, todo era negativo.
Por eso tiene que ser, cuando Saúl sale a buscar las burras, él sale con fe en su corazón de que va a encontrar esos animales. Y ahora, ¿sabe qué cosa? Muchas veces Dios, para encontrarse con nosotros, va a preparar la situación. El Señor preparó que se perdieran esas burras. Yo quiero pedirte una cosa. Cuando pasa una situación, yo le hablo acerca del dinero, ¿no? A veces uno pierde plata y dice, ay, qué burro soy, nunca hables mal de ti. ¿Está bien? Yo quiero pedirte que tengas cuidado. Yo le dije el domingo, yo quiero que aprenda esta lección. Dios nos dijo que se cree el sol. Dios nos dijo que se crean los animales. Dios nos dijo que se crean las plantas. Dios dijo, háganse las plantas. Él habló y fue creado. Cuando tú hablas, tú estás creando. Por eso si tú hablas mal de ti, es que yo soy feo. Yo tengo el pelo trinchudo. No hables mal de ti, tú hablas bien de ti. Ponte de pie, yo te voy a decir, ponte de pie y me das 5 cualidades tuyas. Puedes nombrarme ahorita, a ver. 1, 2, 3. Comienza la primera, la segunda. No pasas de la tercera a veces. Estás pensando. Pero si yo te dijera, dame 5 defectos, tú 10 me das. Porque nosotros somos, hermano, estamos en un problema de que muchas veces vamos a hablar mal de nosotros. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos entender, hermano, que Dios está esperando que nosotros hablemos bien de nosotros. Ahora, hay circunstancias que pasan. Estoy hablando de las circunstancias, ¿no? Se perdieron las burras. Yo les conté acerca del dinero. Yo un día estaba sirviendo al Señor y comenzando el ministerio, yo no conocía mucho acerca de eso. Yo vengo de un trasfondo donde los pastores tenían que tener su mochilita y ahí le echaban las cositas. Pasaban necesidad. Yo no he vivido eso, hermanos, de verdad. Yo he visto a Dios. Momentos de escasez no significa que tú has vivido en necesidad. Levanta tu mano, diga conmigo, yo no soy pobre. Vamos a decirlo fuerte, yo no soy pobre. Mis momentos de escasez son parte del entrenamiento de Dios. Porque así como José, que fue prosperado en la cárcel a causa de la gracia de Dios, esa gracia reposa sobre mí. La Biblia dice que José fue prosperado en la cárcel. ¿Puede ser prosperado en la cárcel? ¿Cómo vas a ser prosperado en la cárcel? Pero eso lo dice la Biblia. Entonces, prosperidad no significa dinero. Cuando tú tienes prosperidad, tú tienes la gracia de Dios. Te botan del trabajo y dices, ok. Un día cuando haces una empresa, ganas, dices, qué bueno, gloria a Dios que me hayan botado del trabajo. Gente que ha dicho, si no me hubieran botado de mi trabajo, yo no tendría esta empresa. Te dejó el hermano Chimoltrufio, de lo que Dios te libró. ¿No? Así que no suspires y no recuerdes nada. Porque te iba a poner los ojos verdes, pero no, hermano, de lentes, sino de golpe. Entonces, cuando pasan circunstancias, Dios está en medio de eso. Yo recuerdo que un día yo estaba preocupado porque mis hijas, le digo a Sara, ¿no? Sara siempre, yo quería darle a ella, comprarle pañales que no sean tan caros, ¿no? Y hermano, ella se enfermaba, mi hijita, tenía que ir al pediatra, comprarle cremas, tenía que comprar los pañales más caros. Le compraba una leche intermedia para ahorrar, ¿no? Y no, hermano, le daba unos cólicos, le tenía que comprar la leche más cara. Toda la vida ha sido con Sara así. Y dice, pero Señor, ¿por qué? Y Dios está aprobándome, Dios me está diciendo, te voy a llevar a cambiar tu forma de pensar. Y ese día, Señor, y ahora, y salí y no había en casa, ¿no? Y entonces cuando estamos, hermano, una avenida transitada, yo veo un bollo de dinero, yo lo piso, ¿no? Yo digo, alguien ahorita va a voltear y va a decir, mira, pasó. Y la gente un montón, hermano, y nadie se había dado cuenta. Y ahí había dinero para hacer compras, para comprar la leche.
Y después, hermano, cuando yo perdí dinero, yo estaba tan molesto. Y decía, ay, no, es que he hecho que no sé cuánto. Y el Señor me dijo, ¿te acuerdas de esa fecha? Esa persona perdió ese dinero porque yo te quería dar a ti y proveerte a ti. Cuando pierdas dinero, dile, Señor, bendice a esa persona que se me ha caído la plata. Señor, que sea para esa persona que tú le estás dando. ¿Ha encontrado dinero alguna vez en la calle? ¿Usted no ha encontrado? Ah, pues tiene que confiar en Dios, entonces. Entonces, hermano, las burras se perdieron. Y entonces ellos no comenzaron, el papá, ¿no? Como a veces acá, ¿no? Perdió la burra, golpe, ¿no? Muchas de las cosas, diga conmigo, todas las cosas ayudan a bien. En hebreo, diga conmigo, en hebreo son todas las cosas. Y en griego son todas las cosas. Ya sabes hebreo y griego ya. Dice, todas las cosas ayudan a bien. Te dejó el chimoltrufio. Mira, va a venir un muchacho así simpático como Lucho a tu vida. Bello. Te dejó la chimoltrufia. Va a venir así una persona, hermano, hermosa, bella como la Medali. ¿Me entiendes? Ungida. Fíjate, todas las cosas, o sea, nosotros no podemos echarnos a morir, hermanos. Ahora, yo no te digo que no llores, puedes llorar, puedes deprimirte, qué sé yo, pero párate. Ya pasó el momento y entonces yo tengo que entender que Dios me llamó para cosas más grandes. Entonces, dice que se perdieron las burras y el papá dice, vayan a buscarlas. Y en ese proceso, la tercera característica de un líder es que es obediente, hermano. Hay gente que le dices una cosa, mátame. Hermano, a veces yo le digo que los demonios son más obedientes que los hermanos. Al diablo le dices en el nombre de Jesús, sal, y se va, hermano, aunque sea regañado. Y un día me dijo, ya, no grites, ya. Me dijo el diablo, ya me voy. En serio, yo lo estoy bromeando, pregúntale a Pamela. Ya, no grites, ya. Me voy, así me dijo. Entonces a un hermano le dice, ¿sabes qué? ¿Vas a hacer esto? Nada, hermano. Ni porque lo amenazas de muerte, el hermano quiere hacer caso. Entonces aprenda a obedecer. Los líderes en nuestro proceso necesitamos obediencia. Tú no puedes entrar en el liderazgo si tú no obedeces. Dice que Saúl no dijo, la como chavo, no, sí voy a buscar las burras, sí lo hago. No, él fue y se fue a buscar los animales. Y fíjense, hermano, su obediencia, que él no regresó hasta que no encontraba. Dice que se acabaron dice la palabra, se acabaron sus despensas, lo que él había llevado para comer. Porque cuando ellos dicen, acá hay un profeta, ya no tenemos que darle, no tenemos pan, todo se ha terminado. Nuestras provisiones se acabaron. ¿Y qué dice? ¿Qué le dice su criado? Le dice, mira, ya aquí tengo algo de plata para darle. Dice, capítulo 9, versículo 7, no tenemos nada que ofrecerle. Hasta nuestra comida se acabó. El siervo le dijo, tengo una pequeña pieza de plata. Y fíjese, algo que me llama la atención es que la siguiente característica de un líder es, sabe honrar. Él dijo, no voy a ir con las manos vacías. O sea, miren, hay gente que cree, el problema es, hermano, que nos han dicho que en el evangelio que todo es gratis, que todos nos tienen que entregar regalado, y eso no es verdad. La gente dice la salvación es gratuita. Mentira. Tal vez tú lo tienes gratis, pero ¿sabes qué cosa? ¿Quién murió en la cruz? Yo tengo una pregunta. ¿Derramarías tu sangre por alguno de tus hermanos, de los hermanos que sangre? ¿Te morirías? Ay, qué mala, dice la gente, ¿no? Entonces pregúntale, ¿y tú? La gente dice, ay, qué mal. ¿Y tú morirías? Alguien me dijo, por eso sinvergüenzas que se vayan al infierno, me dijo una persona. Ustedes se ríen, ¿no? Entonces, pero Jesús, hermano, derramó su sangre. Y no, él no tiene que ver con plata. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿cuánto crees que vale la sangre de Jesús?
Ponme un precio. ¿Cuántos millones crees que vale? 100 millones, 200 millones, 500. ¿Cuánto vale? Entonces, hermano, por eso me digan, o sea, no me digan que no cuesta. O sea, tu salvación fue demasiado cara. ¿Saben por qué te lo regala Dios? Porque tú no lo puedes pagar. No es porque sea gratis. Dios te lo regala. No es que una cosa es ser gratis y otra cosa es que te lo regalan. Es demasiado cara porque no lo puedes pagar. Y Saúl, hermano, era un hombre que entendía de honor, de honra. Él comenzó bien. Diga conmigo, puedes comenzar bien y terminar mal. Porque no todo lo que comienza bien termina bien. Dígalo fuerte, no todo lo que comienza bien termina bien. Puedes comenzar bien, hermano, y terminar mal. O puedes comenzar mal y terminar bien. ¿Quién comenzó mal y terminó bien? ¿Sabe? Pablo comenzó matando a los discípulos, persiguiendo a todo el mundo, pero terminó, hermano, sacrificándose por el maestro. Y Pablo se llamaba Saulo. El mismo Saúl del Antiguo Testamento comenzó bien y terminó mal. El Saúl del Nuevo Testamento comenzó mal y terminó bien. El tipo le dice, no tenemos nada que dar, no nos vamos a presentar sin nada. Aprenda a honrar, hermano. Y con esto no le estoy diciendo que nos dé cosas. ¿Sabe? Aún cuando usted se encuentre con la pastora, qué sé yo, un chupete, pastorita, sírvase. No tienen que ser grandes cosas, hermano. Es el detalle. Es la honra, es la actitud. Por eso es que muchas veces la gente no es bendecida. Fíjese, hermano, cuando yo estaba donde yo voy, siempre yo le enseñaba a los pastores, nunca vayas con las manos vacías. La gente que me conoce, yo iba al banco y me atendían y yo le traía, qué sé yo, un detalle, un perfume, no sé. Y después me veían en la cola y me decían, señor Guterra, venga, pase, ¿qué necesita? Porque dice la dádiva, la honra te abre el camino. Y eso no es, hermano, la gente dice, estás soboneando, no. O sea, tú estás tratando a esa persona con honra. La gente, hermano, le grita, ¿no? A los del banco, le dicen un montón. Pero si tú vas con un presente, donde sea, gente que te ha servido, gente que te ha ayudado, a tu jefe del trabajo, ya le están sobeando, están chupando las medias, y la gente tiene ese pensamiento estúpido, porque esa gente no entiende de honra. No se trata de chupar medias, se trata, me has dado la oportunidad, te doy gracias. Me has abierto la puerta, te doy gracias. Me estás dando una palabra, te doy gracias. Y los líderes, por eso le decía, en el mundo físico, secular, en el natural, es esa actitud. Pero en el mundo, hermano, espiritual, hay un pensamiento diferente. Y Dios nos enseña en su palabra cómo se debían comportar. Por eso ellos van donde el profeta, pero ya el Señor había hablado en el corazón de Samuel, del profeta Samuel. Samuel, hermano, le hace algo a Saúl que a mí me impresionó cuando leí la palabra, ¿no? Y a Dios le había hablado. Levanta tu mano derecha, di conmigo, y a Dios le habló un profeta cerca de mí. Estoy buscando mis burras, dile así. Y me voy a encontrar con el hombre de Dios. Y a veces esas circunstancias, ¿sabe qué? Se perdieron las burras, qué sé yo, te dejó el fulano, te abandonó la chumutrufia, te sacaron del trabajo. Circunstancias, hermano, que te van a llevar por un camino, porque de otra manera de otra manera Saúl no iba a salir de su casa. De otra manera Saúl no se iba a encontrar con el profeta. No había otra forma. Entonces esa circunstancia es igual, ¿no? Que José, ¿no? La única manera para llegar a palacio, ¿qué cosa era? ¿De dónde tenía que llegar José? ¿A dónde tenía que llegar José para ir al palacio de Faraón? A la cárcel. Entonces uno dice, pero no habrá otra manera, Señor. ¿Te ha estado en la cárcel? ¿Alguien ha ido al Urigancho? A San Jorge, vayan. Yo los voy a llevar. Para que usted aprenda, hermano, a no portarse mal. Se le va a pasar a usted las ganas de querer estar en la cárcel.
Porque la cárcel es terrible. La cárcel va a quebrantar tu corazón. Si hiciste mal, esa cárcel va a purificarte. Ahora, José no había hecho nada malo, pero el propósito de Dios que va a ese lugar. Por eso Jesús también dijo que José es tipo de Jesús. Jesús le dijo: Señor, no hay otra manera. No, si hubiera sido Jesús, Señor, manda a Judas a la cruz. Yo hubiera orado así. Pero yo no soy Jesús. Señor, manda a mis hermanos desobedientes, Padre, a que lo crucifiquen. Dile que está a tu lado, creo que estaba pensando en ti el pastor. No, en ti, dile, sí, en ti mejor. Tienes una cara impresionante de crucificado. ¿Sabe? Tenía que pasar por ese proceso. Por eso le digo, la pérdida de circunstancias, la crisis de las personas. A veces uno se queja y dice: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué se fue? ¿Por qué me dejó? Señor, y si supieras que te estoy librando de ese sinvergüenza. Si supieras que te va a hacer la vida cuadritos esa loca. Te va a poner más cachos, hermano, que... Mejor no sigo hablando. Entonces, la gente en medio de esas circunstancias se da cuenta que Dios estaba en el asunto. Y el tipo va, se encuentra con Samuel. Y miren lo que hace Samuel, ¿no? Por eso saben que hay cosas que cuando viene con el propósito de Dios tienen que haber señales. Yo recuerdo mucho que cuando Dios me llama al ministerio y yo me caso, y yo decía: pucha, que de verdad soy un hombre de Dios, decía así. Yo me asombré porque yo voy a la embajada de los Estados Unidos a pedir la visa a los Estados Unidos. Yo no tenía trabajo. Yo iba a comenzar el grupo familiar. No tenía cuenta de banco, no tenía trabajo, no tenía casa, no tenía nada. Tenía mi bolsito, hermano, mi morralito donde metía mi Biblia, más nada. Y yo recuerdo que antes de mí en la embajada de los Estados Unidos habían empresarios, futbolistas, artistas, y en mi cara, hermano, salían gritando y la seguridad los sacaba porque decían no, a todo el mundo le decían no, que no les iban a dar la visa. Venían con sus papeles, venían con su carro Mercedes, y les decían que no, y la gente estaba histérica, y yo estaba asustado, hermano. Decía: ¿y ahora? Ellos traían papeles porque te piden un montón de documentos. Yo llevé un papel en blanco, un papel, ni siquiera tenía membrete, decía carta de amistad. Yo conozco a fulano de tal, es un misionero que se sostiene de ofrendas. Encima uno se sostiene de ofrendas. Peor, para que no me den nada, hermano, porque ya te vas a quedar en Estados Unidos. Y encima llevo mi recibo de agua, y porque la luz se había perdido. 2 papeles, abre mi folder y había un papel, y él hace así. Y los demás documentos, no tengo, le digo así. Y deje así. Y entonces el cónsul me dice, y mira el papel y me mira el papel y me mira, y me quiere decir que no, pero no puede. No sé, que dice que y yo le estoy haciendo. Y entonces, hermano, después es como algo que le habrá pasado, como un demonio, y me agarra un papel azul y me tira, váyase, me dice así. Y yo agarro el papel y estoy caminando y dice el papel: usted ha sido elegido para obtener la visa a los Estados Unidos por 10 años. Y yo leo así, y va a gritar y todo el mundo estaba con una cara. Y dije, me metí aquí y me salí escondido para que la gente no se diera cuenta. ¿Sabes? Hay cosas, hay señales en tu caminar que te vas a dar cuenta que es Dios. Yo decía, cuando estaba montado en el avión, decía, yo soy un hombre de Dios, creo. Yo todavía no creía, hermano. Yo creo que Dios me ha escogido. Porque me di cuenta que había una señal. Dice la palabra que Samuel le dijo a Saúl, Saúl vine y le dice, ven, siéntate conmigo. Y lo pone en la cabecera de la mesa y le da la mejor presa delante de todo el mundo, ¿no? Él se estaría siendo chiquito, ¿no? Entre toda la gente importante lo puso en la cabeza. Y fíjese, no sé, 4 o 5. Cuando Dios te llama a liderazgo, Dios te va a dar señales. Va a haber señales claras que tú tienes un llamado de parte de Dios. Que no lo hace Dios con todo el mundo. Dios lo hace exclusivamente contigo para
para hacerte entender que Él tiene propósitos en tu vida. Si se abre la puerta y si tú te vas, tú te tienes que preparar. O sea, ya tu camino está determinado. Tú no, o sea, eso es una señal para ti. Dices, ¿y ahora? ¿Por qué? Porque, hermano, cuando llegue el tiempo, de verdad, o sea, Saúl, hermano, no era una persona que, no dice que ayunaba, sino que estaba, en su mundo estaba Saúl, ¿no? Y Dios lo agarró y lo llevó por un proceso, porque él lo había trabajado. Dios había trabajado con el corazón de Saúl. Saúl era obediente a su padre, era un hombre de fe. Saúl era obediente, era un hombre sujeto a la autoridad. Saúl era un hombre que sabía honrar a las personas. Y dice la palabra que cuando él llegó en el capítulo 9, dice que lo hizo sentar en el versículo 22 y lo honró más que a los 30 invitados. ¿Cómo se sentiría usted? De repente tú eres una persona común y corriente, llegas y hay gente bien plantada, gente rica, todo, y te ponen en la parte principal y van y te dan la mejor comida. ¿Qué harías tú? ¿Cómo te comportarías? Yo te pregunto, ¿qué harías tú? Uno comenzaría a temblar, no podía ni cortar, así, miraría a todo el mundo y dice, ¿y yo qué cosa he hecho, no? Y a él le chocó eso. Y él no sabía, y Saúl no sabía lo que estaba pasando. Y dice la palabra del Señor, algo que me llama la atención. Es que, hermano, cuando Dios habla contigo, primero lo va a hacer en privado. No va a hacerlo público. Ciertamente va a haber señales delante de las personas que Dios tiene algo contigo. La gente dice, algo tiene el Señor con esa persona, algo tiene el Señor con esa muchacha, algo tiene Dios con ese chico, ¿no? No sé, pero y la gente te va a decir, no sé, algo Dios tiene contigo. Y hay veces, hermano, puede que Saúl era terrible, no sé en qué situación esté Saúl. Él no buscaba a Dios. Puede que, no se sabe, perdón. No es que no, yo no puedo sentenciar eso. No sabíamos cuál era la condición de Saúl. Puede que él esté buscando a Dios, pero tampoco la Biblia lo dice. Y no puede decir él no buscaba. Tampoco puede decir si buscaba, pero no sabían por qué Dios escoge a él. Ahora dice la palabra, recuerda que cuando Dios te habla lo va a hacer en privado. Dice la palabra en el versículo 27, capítulo 9, manda a tu siervo que se adelante. Lo que tengo que decirte no lo puedo decir delante de otras personas. Esto va a ser privado, le dijo el profeta. Y dice que su siervo se adelantó. Y quédate tú porque he recibido un mensaje de Dios. Mire, yo estaba hablando con pastora Pamela de camino y yo le decía, tenemos que llegar a un punto de ser un profeta de verdad. A mí me molesta que la gente recurra a los brujos y los brujos le dan ciertas cosas, ¿no? Generalidades y a veces se cumplen, ¿no? Pero yo quiero que nosotros seamos los videntes. Que tú me llames por teléfono el otro día. Una persona que de los Estados Unidos me llama, me dice, profeta, se han perdido mis documentos. Tenía mi cartera y tenía todas las cosas. Ore, dígale, ¿qué cosa le dice el Señor? Me dice así. Y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Se te perdió la cartera, búscala, ¿no? No, es que busca y voltea a mi casa, mismo. Antes de ir a los Estados Unidos, ella había estado en otro sitio. Y cuando me llama, dice, bueno, está bien. Y yo les confieso, o sea, yo no dije, Señor, muéstrame. O sea, no. Porque yo quiero que usted sepa que una cosa es el don de profecía y otra cosa es el oficio profético. Tú puedes profetizar en la iglesia porque en esta iglesia hay una unción profética. Y eso no significa que eres un profeta. Estás operando bajo una unción. Tú puedes estar operando bajo el don de profecía, pero cuando tú operas como profeta, y no te digo que no ores, pero el oficio significa que en todo tiempo tú estás listo para responder. Ahora tú tienes que creer en esa palabra. Y yo lo dejé así y otra vez vuelve a llamarme. No he encontrado, desesperada, ¿no? Y yo le dije, yo tengo paz, busque esa cartera. Y le voy a decir una cosa, ¿dónde fue la última vez? No, yo estuve en este lugar. Ok, vuelva a ese lugar y busque ahí. Pero no, me dijo así, pero yo me recuerdo que, porque ella viajó, se supone que con sus documentos ha viajado.
Yo no sabía que ella había sacado su pasaporte y con su pasaporte no había viajado. Y yo le dije, donde usted estuvo, busquen ese lugar. Y no me prestó atención. Estos días yo la llamo y me dice, ay, usted no se equivoca. ¿Qué? Le digo, no, mi cartera, me dice. Ya la encontré. ¿Y dónde la encontró? En el mismo lugar donde usted me dijo que había sido. Y yo le dije, busquen eso. Yo no le dije, el Señor me ha revelado. Yo le dije, tengo paz. Vaya donde está. Algo, pero me salió del corazón, ¿no? Entonces, yo quiero, eso puede ser una casualidad, pero yo quiero ser una persona que te diga, dentro de 7 días va a pasar esto. Viene un muchacho que se llama Pancho Hernández y se va a casar contigo. Y la señal es que te va a regalar un conejo, una cosa así, ¿no? O sea, en serio, usted se puede reír, pero los profetas el vidente necesita ser así. Porque, hermano, a veces la gente tantea, ¿no? Yo le llamo el espíritu de la sospecha, ¿no? Y tenemos que ser hombres de Dios y profetas de Dios serios, hermano. Estaba hablando con mi padre espiritual y me dice, el Sanedrín judío ya se ha reunido, son 70 personas del Sanedrín. Y él me dice, para ser del Sanedrín tú debes haber levantado un muerto. Para ser del Sanedrín de Israel tú debes haber levantado un muerto. Y yo le decía a ustedes en la clase, pero es importante que usted me entre a las clases de los domingos. Nosotros, hermanos, somos parte del pueblo de Israel. Nosotros somos parte del pueblo de Israel. Nosotros no pertenecemos a ninguna religión. Jesús no vino a establecer la religión ni evangélica, ni católica, ni budista, ninguna religión. Jesús vino a restaurar su pueblo, a rescatar su pueblo. Y esa gente del Sanedrín, hermanos, son profetas de verdad. Si te dicen, te vas a morir, tú tienes que prepararte porque de verdad te vas a morir. Uno de los presidentes de Israel le dio terrenos al pueblo árabe, a los musulmanes. Y uno de ellos le dijo, vivirás por 8 años en la tierra estarás muerto en la tierra de los vivientes. Y el tipo, Isaac Rabin, estuvo 8 años en coma y después de 8 años murió. Y la gente sabe que van gente millonaria a consultarle, van con cheques a esos tipos. En serio, le dice a vidente o rabino, maestro, debo hacer este negocio. Dice, sí, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Por ejemplo, la cadena de ustedes que conocen acá como la de Saga, donde venden herramientas, ¿cómo se llama? Maestro Sodimac, viene de Home Depot en Estados Unidos. Y Home Depot nació con una palabra profética. Un profeta le dijo a una persona, quiero invertir, y él le llevó todo, había ahorrado cerca de $100,000, le entregó. Y una palabra, $100,000. Hay gente que sufre para dar su diezmo. No entiende, usted no entiende de finanzas, usted de verdad. El día que usted salga de ese mundo, usted va a darse cuenta de que va a fluir los recursos en su vida. Después le entregó todo lo que tenía. Le dijo, necesito una idea para un negocio. Y él le dijo, vas a juntar todos lo necesario para la construcción y lo vas a meter en un depósito. Y comenzó Home Depot. Home Depot tiene ingresos millonarios en todos los Estados Unidos. Maestro y el otro Sodimac son el resultado de eso. Imagínense. Entonces, cuán importante es que nosotros entendamos. Y dice, recuerde, Dios se va a revelar a ti. Yo te hago una pregunta, ¿Dios te ha hablado? Yo quiero que ores y dile, Señor, háblame conmigo. Porque a veces entramos en un proceso, Señor, te pido, Señor. No oramos en serio, ¿no? Oramos porque tenemos que hacerlo. Yo lo reconozco porque en algún momento lo he hecho. Pero cuando llega tu momento, dile, Señor, háblame. Revélame. ¿Qué tienes preparado? Como José. Miren, fíjense, yo le decía, no sé si vamos a poner esa prédica en algún momento. José no tuvo los sueños hasta que no tuvo la túnica encima. Primero fue la túnica. La túnica habla de un pacto con Dios. Cuando su padre le entrega la túnica a José, él sueña. Entonces Dios le revela su futuro. Hablen a Dios, Señor, háblame de mi futuro. Muéstrame mi futuro.
Yo he tenido unos sueños, yo he tenido unas visiones brutales, de verdad. Y a veces en la pandemia yo dije, Señor, como tal vez José en la cárcel, no, Señor, esto se habrá terminado. Esto se habrá acabado de verdad. Me habré ilusionado, Señor, habré creído. Y de verdad, hermanos, en pandemia yo pensé que esto se había terminado. Yo no puedo decir, sí, yo tenía fe, no. Porque yo sabía lo que venía detrás de esto. Y sabe, de verdad venía. Iban a tomar el mundo. Pero Dios se opuso, dijo, todavía no se han cumplido los planes que yo tengo para no solamente para conmigo, sino para el mundo. Y no voy a permitir que esto pase. Y se ha detenido, hermano. Mayo y junio eran meses terribles. Usted va a ver una noticia que se avecina una guerra a nivel mundial, pero no va a pasar de solamente un aguaje. No se asuste. Porque viene la última, no sé si será la última realmente, ya no sé, porque ya Dios no me dijo que era la última. Sencillamente yo digo, voy a hacer lo que me corresponde. Así que si tienes que casarte, cásate, rapidito. ¿Ya? Y ten por lo menos más de dos hijos. No me tengas dos solamente, 3 por lo menos. No un hito, no seas vago. ¿No? 3 o más. ¿No? Y tienes que casarte, cásate. Tienes que estudiar, estudia. Termina la carrera, termina la carrera. Tienes que construir casa, construye tu casa. Te lo digo como un hombre de Dios. Ahora, le dice, solo a él le dice, no, que se vaya, y le dice, y cuando va, hermano, se va al otro. Mire lo que dice el capítulo 10, versículo 1. Tomó un frasco de aceite de oliva, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó y le dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes Israel y su posesión más preciada. Wow. Qué brutal. Qué brutal. Hermano, y le dice, cuando me dejes hoy verás a 2 hombres junto a la tumba de Raquel, en sus límites del territorio. ¿Cómo Samuel sabía que había 2 hombres que se encontraron con 2 hombres? ¿Cómo yo sé que ese hermano te va a regalar un conejo? No estoy bromeando. No, en serio te estoy diciendo. No es una broma. Su mamá se asusta. Y dice, cuando me dejes hoy verás a 2 hombres junto a la tumba de Raquel en los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán que los burros fueron encontrados y que tu padre dejó de preocuparse por ellos, pero ahora está preocupado por ti, preguntando, ¿has visto a mi hijo? ¿Cómo sabía que habían encontrado los burros, hermano? Samuel no tenía Facebook, nadie le llamó, nadie le mandó un WhatsApp, los burros se encontraron. Nada, hermano, el tipo de verdad está metido con Dios. Y le estaba hablando del futuro. Y él había recibido una palabra en el pasado. Porque cuando tú te metes a la dimensión de Dios, Dios es eterno. No hay pasado, presente y futuro. Yo quiero que ores al Señor. Ores al Señor para que Dios te revele. Para que le des señales. Y recuerda, los profetas somos así, ¿no? La señal va a ser esta. Esta va a ser la señal. Por eso, hermano, que Dios nos da señales. Yo cuando le decía a Pamela la vez pasada, ¿no? que cuando estábamos acá y un domingo estaba haciendo sol, ¿no? Y comenzó a llover y Fiorella dice, no, es los ventiladores, y lo grabó, ¿no? Y no eran los ventiladores. Y Dios, hermano, dando señales. Una de las cosas que yo quiero que usted sepa, que los hombres de Dios vamos a manifestar señales. Y yo le digo, Señor, gracias, ¿no? Cuando estuve en Puerto Rico, he visto cosas brutales, de verdad. Y yo decía, y cuando en los Estados Unidos, yo me río de verdad, ¿no? Y la gente, y yo le dije el otro día a alguien, ¿no? Usted no sabe de verdad por qué cerraron el mundo, ¿no? ¿Por qué pasó la pandemia? No solamente para mí, un día les voy a contar la razón por qué Dios hizo eso. Yo pensaba que iban a ser solo 6 meses, un año. Cuando se extendió un poco, yo me asusté. Pero al final Dios tenía el control de todas las cosas. Y dice, miren lo que dice en el versículo 3 del capítulo 10. Cuando llegues al roble de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que van camino a Betel para adorar a Dios. Uno llevará 3 cabritos, otro tendrá 3 panes, y el tercero un odre lleno de vino. Los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán 2 panes, los cuales debes aceptar.
no sé cuánto, 5, 6. Un líder verdadero tiene que ser ungido por el Espíritu Santo. No puede servir a Dios sin la unción del Espíritu de Dios. ¿Cuál es la señal que estás ungido? ¿Hablar lenguas? La verdadera señal que tú estás ungido por Dios dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque, hermano, la gente puede imitar las lenguas, pero ¿cómo te das cuenta que una persona está ungida? Es porque tiene poder. Un día una persona me dice: pastor, estaba arreglando la iglesia y de repente la pastora comienza a reprender demonios y se me pararon los pelos, diciendo, cuando los demonios comenzaron a salir. Tienes poder, debes tener poder, debes decirle: Señor, úngeme. Y cuando Dios te unja, tú tienes que creer que el poder está sobre ti. Dice que la palabra del Señor dice que en versículo 5, que llegarás a esto, cuando llegues a Gibea, estas personas, en el versículo 4, te ofrecerán. Lo otro es, en este proceso de liderazgo, Dios te va a bendecir. Dios va a usar gente que no conoces para bendecir. Dios va a usar gente que no conoces para bendecir. Dice que esos hombres que se encontró le dieron dos panes. Va a haber provisión para ti. De manera sobrenatural, de manera especial. Cuando tú hagas, cuando tú des el paso, cuando tú camines. Y dice la palabra: te encontrarás con estas personas, con este grupo de profetas, en el lugar de adoración. Estarán tocando el arpa, pandereta, flauta, lira, y estarán profetizando. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti. Profetizarás con ellos, serás transformado en una persona diferente. Algo que hace la unción, hermanos, es que Dios te cambia. Ahora, esa unción muchas veces no va a tomar decisiones por ti. En un principio te va a transformar, pero para que esa transformación continúe, tú tienes que tomar decisiones. Porque estando ungido, Saúl consultó brujas. Estando ungido, mató sacerdotes. Quiso matar a David. Estando ungido. Por eso es que después, cuando el espíritu se va, un demonio lo atormenta. No sé si compartí con ustedes la prédica ungido pero endemoniado. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que cuidar esa unción del Espíritu Santo. Dice que eso le cambió el corazón. Por eso tú puedes tener talentos en el mundo secular. Tú puedes tener habilidades, ¿no? Pero sabes que cuando viene el Espíritu de Dios, cuando Dios te unge, vienen las habilidades de Dios. Yo no sabía enseñar niños, comencé a enseñar niños a hacer pantomima. Yo dirigía la alabanza en la iglesia y predicaba la palabra, y algo pasó dentro de mí. Venían los albañiles a decir cosas y yo decía cómo se debían hacer las cosas. Y era gracioso porque era la sabiduría de Dios. Yo no puedo decir que, yo soy capo, ¿no? Yo soy lo máximo. Yo soy la mamá de Tarzán, ¿no? Sino que era la unción de Dios para tomar decisiones, hacer cosas. Y dice que le cambió el corazón a Saúl. Cuán importante es, chicos, que busquemos la unción del Espíritu Santo. No puedes ser líder sin la presencia de Dios. En tu oración dile: Señor, quiero tener un encuentro contigo. Cuando tú tengas les hago una pregunta, no me levante la mano. ¿Has tenido un encuentro con la presencia de Dios? La gente que tiene un encuentro sabe que tiene un encuentro. Si yo preguntara a Jessica, ¿has tenido una noche con José? Y Jessica dice: con José, Nunca, ella no ha tenido una noche con su esposo. Pero si ella ha tenido, ella dice: of course, por supuesto, fue maravilloso. Una cosa así. Entonces cuando yo te pregunto, ¿tú te has encontrado con la presencia de Dios? La gente dice: sí, yo sé. Yo le decía a usted el otro día, yo me recuerdo el día, el momento, los detalles de ese encuentro. Están aquí, no pueden irse de mi mente. Yo sé cómo fue ese día. Mi vida se cambió ese día. La pregunta es: ¿has tenido ese encuentro? Una cosa es que hables en lenguas, que tengas una tembladita. Otra cosa es que tengas un encuentro con la presencia de Dios. Yo quiero terminar diciéndole, chicos, si tú no tienes un encuentro con su presencia,
tu corazón no va a ser transformado. Todavía tú vas a tener problemas serios. Porque cuando la unción viene te va a capacitar para cumplir el propósito de Dios. Yo quiero invitarte a ponerte de pie y vamos a orar esta noche. A que puedas otra vez, no, Señor, ayúdame, quiero comenzar bien y terminar bien. Saúl comenzó bien, pero terminó mal. Pablo comenzó mal persiguiendo al pueblo de Dios, a los hombres de Dios, pero terminó bien. Que nuestra oración sea en esta hora eso: Señor, ayúdanos. Señor, enséñanos. Señor, ministranos. Señor, obra en nuestras vidas tu misericordia. Padre, hoy oramos, Señor, oro por los hombres y mujeres de Dios que están escuchando este mensaje, que están recibiendo esta palabra. Declaro que el Espíritu Santo de Dios, que la presencia de Dios te alcance, te encuentres con el Señor, que tal vez las circunstancias difíciles, los momentos de crisis que estás atravesando sean el pretexto de Dios, sean las burras de Saúl para encontrarte con el hombre de Dios. Declaro que esa palabra te encontrará en el camino. Vendrá a ti, como vino al Gadareno. El Gadareno no podía ni orar, no podía clamar a Dios. Y el maestro fue hacia el lugar donde él estaba. Cuando le preguntó su nombre, no pudo hablar él, hablaron los demonios. Pero una voz desde lo profundo de su alma tal vez gritaba: Señor, ayúdame. Y no sé dónde te encuentres, pero en esta mañana oro para que la presencia y la unción del Espíritu Santo se encuentre contigo. Y sepas que cuando Dios te muestre estas señales y Dios lo haga público, la próxima semana vamos a hablar cómo Dios hace público la manifestación del llamado de Saúl a su vida. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y declaro